Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí nos encontramos nuevamente para trabajar con una de las clases que continúa. Lección número 12. La iglesia es una comunidad de oración, una comunidad sanadora. Santo. Vamos a comenzar con una oración en esta noche y entonces continuamos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos y te damos las gracias, porque tú nos permites, Señor, reunirnos ante tu presencia primeramente, y luego a través de este medio, Señor, que nos permite, Señor, vernos, aunque sea un ratito. Gracias, Señor, porque podemos seguir estudiando tu palabra, aún en la distancia, aún en medio de esta dificultad. Gracias, Señor, por la sanidad que has impartido a aquellos, Señor, que han estado enfermos de su lecho de enfermedad, aquellos, Señor, que han tenido dolencias y tú las has removido. Oh Padre, aquellos que han estado sintiendo ansiedades, Señor, y han sentido tu paz, han sentido tu calma en medio de este proceso. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento. Glorifícate en esta noche, en todo lo que habremos de estudiar, en todo lo que habremos de hablar, Señor, y sé tú, Señor, con cada uno de los que están, Señor, sintonizando. Aquellos, Señor, que no podrán sintonizar ahora mientras estemos hablando en vivo, yo te pido, Señor, que seas tú también glorificándote en sus vidas. No importa en qué momento, en qué lugar se encuentren. Oh Padre, glorifícate en sus vidas. Dales una bendición preciosa contigo, que puedan tener una experiencia espectacular, una experiencia nueva y sobrenatural. En el nombre de Jesús, Señor, porque sin tu nombre no somos nada. Gracias, Jesucristo, por tu sacrificio. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú, Señor. Eres tú, Señor, quien nos hablas a través de tu palabra. Eres tú quien nos salvas. Gracias, Señor, y quien nos sana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria, gloria a ti, Señor. Aleluya. Bienvenidos sean todos y bienvenidas sean todas. Aquí su hermana Keren González, de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Los Mangos de Mayagüez, que pastorea nuestro reverendo Arnaldo Cortés. Soy la directora del Departamento de Educación Cristiana y Familia y te doy la bienvenida a esta transmisión. Dios te bendiga, Luz, hermana Ada, hermano Fir, vi por ahí a la hermana Diana, a la hermana Jessica. Gloria a ti, Señor, hermana Flor. Y seguimos por ahí, ¿verdad? Santo, déjame ver por aquí si puedo. Aleluya. Dios les bendiga a todos. Y en esta noche nos toca hablar acerca de la lección que se titula La Iglesia como Comunidad Sanadora. La Iglesia como Comunidad Sanadora. Este es el tema de la unidad de esta lección. Dice la Iglesia, su naturaleza y su misión. Eso es lo que estamos estudiando a través de esta serie de clases. Y la primera clase que cogimos acerca de esto, pues se titulaba La Iglesia como Comunidad de Amor. Y sabemos que si no tenemos amor, no podemos, ¿verdad?, llevar a cabo esa acción sanadora. Porque primero tenemos que amar. Primero nos tenemos que amar, ¿verdad? Tenemos que amar al Señor cuando lo conocemos, cuando tenemos ese encuentro personal con Él. Y tenemos que amarnos a nosotros mismos y a aquellos que nos rodean. Dice el resumen de la lección anterior, el amor es un elemento indispensable para el establecimiento de las relaciones saludables en la convivencia humana. Las diversas manifestaciones del amor en alguna forma pueden llegar a ser reflejo del gran amor de Dios cuando la persona ha vivido una experiencia transformadora con Dios. Santo, tú eres Señor. La máxima expresión de amor es la que hizo Cristo, que lo hizo con conciencia, tomó la decisión de perdonarnos a nosotros, entregarse en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y poder así darnos sanidad, darnos esa salvación y esa promesa de vida eterna que tenemos hoy. El estilo de vida de la Iglesia, cuando lo comparamos con el estilo de vida existente, sabemos que aquellos que no le sirven a Dios y aquellos que le sirven a Dios tienen unas características que los hacen diferentes. ¿Sabes? Podemos distinguir quién está con su corazón en el Señor y quién está con su corazón, ¿verdad?, en la tierra, en la carne. El amor es fruto de la verdad de Dios plasmada en Cristo y en su obra redentora.
la cual se hace accesible al creyente a través de su sacrificio. La vida de Cristo reflejada en la iglesia conlleva una transformación total en las actitudes, en los pensamientos y en las acciones del cristiano en el vivir cotidiano que tenemos. No es solamente, ¿verdad?, el nosotros ir a la iglesia, no es solamente el nosotros asistir a cultos al aire libre, sino que cuando nosotros estamos en nuestros hogares, nosotros le demostramos al mundo que nosotros estamos en el Señor y que conocemos al Señor porque nos comportamos como el Señor se comportaba. Y en la lección de hoy te voy a leer los versos bíblicos por aquello de que a lo mejor no tengas el leccionario. La lectura bíblica se encuentra en 3 libros. En esta noche se encuentra en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. En el libro de Hechos capítulo 5, versos 12 al 15. Y en el libro de Santiago capítulo 5, versos del 13 al 15. Dice Marcos 16, verso 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En Hechos 5, versos del 12 al 15 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Santiago capítulo 5, 13 al 15 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndose con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Gloria al Señor. La afirmación fundamental de esta noche, en esta noche, esta lección es: la iglesia es llamada a brindar refugio, apoyo, cuidado pastoral y compañerismo. Nuestro versículo para meditar: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esto se encuentra en Santiago capítulo 5, verso 16. Santo tú eres, Señor. Queríamos hablar primeramente acerca de lo que es el término enfermedad. Cuando nosotros hablamos de enfermedad, casi siempre lo que nos viene a la mente es una persona que está en una cama, que se encuentra en un hospital o en su casa, tosiendo, con fiebre, con muchos problemas, ¿verdad? Que requieren de la atención de un doctor. Pero realmente cuando hablamos del término enfermedad tenemos que pensar en mucho más que eso, porque el cuerpo se enferma, pero también la mente se enferma. También nuestra alma se enferma. Y entonces para cada una de esas cosas nosotros tenemos que tener conciencia y tenemos que tener esa consideración de qué es lo que vamos a hacer en el lugar de cada una de ellas. Y quería llevarte a pensar en las perspectivas que tenemos en cuanto a esto, comenzando con la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos de la salud de la persona, la Organización Mundial de la Salud dice que se hace referencia a un estado completo de bienestar físico, mental y social. Así es que ellos consideran lo físico, ellos consideran lo que es mental y ellos consideran lo que es en relación entre seres humanos, que sería lo social. Cuando vamos a la antigua Grecia, estamos viendo que ellos básicamente adoraban el cuerpo de las personas. La perfección humana era algo que ellos buscaban en todo momento. Y nosotros podemos ver cómo ellos hacían ejercicio, buscaban estar siempre sanos, buscaban estar siempre en un balance, ya fuera mental, físico y espiritual.
Cuando nosotros vamos a la perspectiva que nosotros tenemos como cristianos, la perspectiva que Jesús nos ha enseñado, la Escritura nos da testimonio de que Dios desea que el ser humano pueda alcanzar un desarrollo óptimo como persona. Aquí no podemos perder de perspectiva eso que Él quiere decir cuando nos dice óptimo. Cuando decimos óptimo es lo mejor, es lo máximo, la mejor manera en la que nosotros podemos estar como seres humanos. Y esa mejor manera no es la misma para todos. Si nosotros observamos para algunos el estar bien, por ejemplo, hay personas que necesitan tener agua, tener luz, tener un techo y tener, ¿verdad?, muchas comodidades. Pero hay personas que simplemente con tener agua, con tener un techo y poder comunicarse con los que están a su alrededor, para ellos eso es suficiente. Inclusive tener un televisor no es una necesidad. Así es que ahí podemos ver una comparativa de cómo lo mejor o el mejor sentir de una persona no está ligado, como quien dice, a las circunstancias que tiene a su alrededor en el caso particular de cada persona. Cada persona necesita cosas diferentes para estar en su estado óptimo, para estar en su mejor estado. La comunidad redimida en Cristo desempeña un papel importante, sirviendo como agente de sanidad y como comunidad terapéutica para que las personas puedan hallar en ellas refugio. Cuando hablamos de la perspectiva cristiana, nosotros damos ayuda, nosotros damos protección, nosotros estamos orientando a las personas a un encuentro de salvación con Jesucristo, porque nosotros encontramos en Jesucristo esa ayuda para nuestra salud física, para nuestra salud mental y para nuestra salud espiritual. Cristo desempeñó ese papel protagónico. Él fue el primero que se paró y dijo: yo los voy a salvar a ustedes, yo les voy a dar mi paz, yo les voy a dar mi sanidad física y yo les voy a dar una eternidad. Él nos ofreció esa expiación cuando Él dio, ¿verdad?, cuando Él se dio en la cruz del Calvario por nosotros. En Mateo 28:18, Jesús le habló a los discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, todo dominio. A eso es a lo que se refiere esa palabra potestad. Y cuando nosotros escuchamos eso, nosotros pensamos: wow, todo, porque no es solo pensar en la palabra potestad, sino también es pensar en que antes de esa palabra viene la palabra todo. Así que no hay nada que no se sujete a nuestro Señor. Las palabras de Jesús a sus discípulos fueron pronunciadas en calidad de legado del Maestro. En ellas están contenidas las instrucciones específicas respecto a quién es el que delega autoridad sobre los discípulos y para qué los envía. Nuestro Señor tiene todo el poder y ese poder Él lo ha compartido, ¿verdad?, con nosotros. Él es quien nos da a nosotros y nos delega para que nosotros sigamos predicando la palabra, para que nosotros sigamos impartiendo esa palabra de refugio, esa palabra de paz, esa palabra de sanidad, porque Él nos ha dado ese poder. Pero es solamente a través de la autoridad de Cristo que lo tenemos. No es en la autoridad de nosotros como personas. Nosotros tenemos que recordar que nosotros seguimos siendo seres humanos y que estamos sujetos a la voluntad del Dios vivo. Por espacio de 3 años Jesús estuvo con sus discípulos y Él les demostró, tanto a ellos como a aquellos que estaban a su alrededor, que Él tenía todo ese poder para echar fuera demonios, que Él tenía el poder para resucitar enfermos, que Él tenía el poder para sanar toda clase de enfermedades y para controlar los elementos de la naturaleza, sobre todo para vencer a Satanás y finalmente para vencer la muerte. Cuando Jesús comisionó a los discípulos, ellos quedaron bajo la autoridad del que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y que podía darle esa autoridad a las personas que creían o que crean en ese evangelio. Esa es la responsabilidad que el Señor ha colocado sobre nosotros, sobre su iglesia. Nosotros tenemos esa responsabilidad de nosotros llevar esa palabra a cada una de esas personas que nosotros conozcamos. Nosotros tenemos esa encomienda. Él nos dio la gran encomienda de ir por todo el mundo y llevar ese evangelio. Y ese evangelio es un evangelio que habla de paz, que habla de sanidad, que habla de salud integral.
Si ellos vencían las limitaciones humanas y asumían una actitud de compromiso con Dios, estos son los requisitos, hermanos, que el Señor pide de nosotros para que nosotros podamos obtener, ¿verdad?, ese poder que el Señor nos está dando, esa autoridad que Él nos está compartiendo. El mundo puede ser alcanzado para Cristo a través de esto. Y así ha sido durante muchos, muchos años. ¿Podrán las generaciones, te pregunto a ti, del siglo XXI, asumir una actitud de compromiso con la misión de la iglesia en el mundo? Pues mira, yo te puedo decir que sí. No es una tarea fácil. Sabemos que hoy en día, cada día, se nos está haciendo aún más difícil poder llevar la palabra. Podemos pensar que el utilizar las redes sociales hace que las cosas sean más fáciles, pero la realidad es que sentarse, leer un material, prepararlo para que lo escuche todo aquel que está en las redes sociales no es tarea fácil, porque nosotros tenemos que tener en cuenta tanto al que conoce del Señor como aquel que lo ha conocido y se ha apartado de Él, como aquel que no le conoce y simplemente dice que no lo quiere conocer por experiencias que ha escuchado de otras personas. Tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. El Señor nos está dando unas oportunidades hermosas, pero nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir demostrándole a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros primos, primas, vecinos, vecinas, a todos aquellos que estén a nuestro alrededor en contacto con nosotros, que el Señor está ahí, que el Señor está presente, que Él está con nosotros y está con ellos, para que ellos puedan seguir ese ejemplo y seguir estudiando la palabra y seguir caminando hacia esa vida eterna que nos ha sido prometida. ¿Cuán pertinente será la obediencia a la gran comisión dada por Jesús a sus discípulos? Pues mira, yo te puedo decir que es muy pertinente, porque lo que el Señor está pidiendo de nosotros es precisamente, si lo resumimos en una sola palabra, es la obediencia. Él nos está pidiendo que nosotros seamos obedientes. En otras palabras, haz todo lo que yo te he pedido a través de mi libro, de la Biblia, que yo te estoy enseñando, qué es lo que yo estoy pidiendo de ti, qué es lo que yo estoy requiriendo que tú me entregues, qué cosas de tu vida tú tienes que cambiar para que entonces tú puedas obtener todas estas bendiciones que te estoy ofreciendo y todas estas promesas. Hay unas señales específicas que siguen a aquellos que están entregados por completo al Señor y que le son fieles. Dice, las señales irán acompañando a las personas que creyeron y que son, por ende, discípulos de Cristo. El ministerio de los creyentes, para ser efectivo, tiene que efectuarse en el nombre de Jesús. Las señales son la evidencia de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo comienza a ministrar a través de nosotros, puede ser que estemos leyendo una palabra en voz alta y no sepamos que hay una persona pasando por el frente de nuestra casa en ese momento, y cuando escuche esa palabra sienta la presencia del Espíritu Santo y pueda recibir esa palabra que estaba buscando, o simplemente ese aliento, esa paz, y quién sabe si hasta la sanidad que estaba buscando física la recibe en ese momento. Como resultado de la fe y la fidelidad a Cristo, los creyentes podrán ministrar expulsando demonios, hablarán en otras lenguas, si bebieren algo mortífero. Aquí es cuando este verso, ¿verdad?, ese pasaje lo utilizamos mucho para recordar que tenemos que orar antes de comer. Dice aquí, si bebieren algo mortífero no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Gracias a la presencia de Cristo resucitado en nuestras vidas, nosotros podemos proclamar el Evangelio y podemos tener estas señales. Gracias al Señor hemos sido testigos de estas señales cuando nosotros estamos, ¿verdad?, orando como pueblo, y podemos escuchar el testimonio de nuestros hermanos diciendo, el Señor me sanó de esto, el Señor me sanó de aquello, el Señor me ha traído la paz que yo necesitaba, el Señor me ha suplido la necesidad que yo tenía. Dice en Hechos 5:12, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios. Por mano, cuando habla de la por mano, está diciendo que es por mediación. Esto lo dice en el expositor, y me disculpan, estoy leyendo del expositor para que aquellos que no tienen expositor pues puedan así también disfrutar de algunas de las cosas que están escritas en él. Santo. Así que entonces ellos están hablando de que entre Dios
Y los hombres, cuando estaba Jesús sobre la tierra, Jesús era el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces cuando habla aquí por mano, significa que es por mediación. Los apóstoles eran instrumentos divinos, no estoy diciendo que ellos eran divinos, ellos eran instrumentos de Dios para bendecir a los marginados sociales, brindándoles el socorro que necesitaba cada uno. Aleluya. Pero los milagros aumentaban. Cada vez que ellos oraban, cada vez que ellos pasaban por un lugar. El verso que nos hablaba de eso era el verso acerca de Pedro, que cuando él pasaba con la sombra de él, las personas se sanaban. Y tenemos que ver, hermanos, que en esta época de la que se nos está hablando en la Biblia, se está hablando de que había mucha oposición contra los cristianos. Aquí el Sanedrín, que era la máxima religión entre los judíos, ellos eran los que estaban a cargo, ¿verdad?, de decirle al pueblo lo que estaba bien y lo que estaba mal en cuanto a lo religioso, lo que tenía que ver con el Señor, con Dios y la interpretación de la palabra. Y podemos ver cómo ellos presionaban al pueblo para que no siguieran a los cristianos, para que no escucharan a los apóstoles. Y entonces podemos ver cómo aún así, aún con la sombra de ellos, las personas eran salvas, eran sanas. Y entonces de esa manera el número de los cristianos seguía aumentando. Nosotros no podemos perder la vista en este sentido, hermanos. Nosotros tenemos que seguir creyéndole al Señor. Por más oposición que haya, nosotros tenemos que seguir hacia adelante creyendo, seguir orando unos por los otros, seguir orando por aquellos que veamos que están enfermos, seguir testificando de las grandes cosas que el Señor hace en cada uno de nosotros. Porque el Señor, eso es lo que nos ha mandado a hacer en esta tierra. Y Él ve esa fidelidad que nosotros estamos demostrando cuando lo hacemos. Porque eso es lo que hacemos cuando lo obedecemos, hermanos, cuando damos un testimonio, que estamos caminando en la calle. Nosotros le estamos diciendo, Señor, yo sé que tú estás ahí, yo creo que tú estás ahí, y yo quiero que tú veas que yo soy fiel a ti. Porque cuando tú vengas en gloria, yo me quiero ir contigo. Yo quiero estar en esas bodas celestiales. Santo. Cuando hablamos de la sanidad integral de la iglesia, hablamos ya más directamente acerca de la enfermedad como la condición que afecta al ser integral. Porque la persona cuando tiene una enfermedad física, hermano, se lastima también su alma y se lastima también su mente. Cuando las personas tienen enfermedades físicas, vemos en muchas ocasiones que se les es diagnosticado problemas de depresión, problemas de ansiedad. También podemos ver cuando hay enfermedad física, cómo las personas pierden la fe en el Señor. Y entonces en las diferentes culturas hemos podido ver cómo siempre se intenta sanar tanto la mente como el cuerpo como el espíritu. Y podemos ver que a lo largo de la historia, en diferentes culturas hay chamanes, hay magos. Hoy en día pues lo que se busca pues es a los científicos que estudian, ¿verdad?, biológicamente todas estas enfermedades que aquejan nuestro cuerpo físico y buscan curas para las enfermedades. También vemos sociólogos que son los que estudian, ¿verdad?, las diferentes características de la sociedad, y vemos psicólogos que son los que ayudan y psiquiatras que son los que nos ayudan entonces a trabajar todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestra mente. Pero nosotros tenemos a un Jesús, tenemos a un Dios que tiene todas esas características en una sola. Nuestro Dios es médico, psicólogo. Nuestro Dios es médico del cuerpo como tal, en lo que respecta a enfermedades físicas. Y nuestro Dios es el único que puede sanar el alma. Así que lo tenemos todo en el Señor. Dios creó al ser humano como persona total, de modo que el cuerpo, la mente y el alma deben funcionar como un todo armonioso. La sanidad total representa una correcta relación del ser humano con Dios, consigo mismo y con los demás. Santiago brinda atención a los aspectos físicos, espirituales en la vida humana, estableciendo una conexión entre ambos. Y quiero volver a leerte Santiago capítulo 5 del 13 al 16.
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y eso me llamó mucho la atención, porque él no dice, vete y pídele a otro que ore por ti, vete y pídele a otro que se arrodille al lado tuyo a orar contigo. Dice, haga oración. En otras palabras, desahógate con tu maestro. Dile lo que tú estás sintiendo. Sé tú uno con el Señor. Demuéstrale al Señor que tú sabes que Él está ahí para ti. Reconoce primero que Él está contigo y que está dispuesto a escuchar qué es lo que tú necesitas y cuál es el dolor que tú sientes. Después dice, si está alegre, que cante alabanzas. Le está diciendo que alabe, que celebre si está feliz. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así que si estamos enfermos, vamos a buscar esa ayuda adicional para que oren por nosotros. Porque a veces, hermanos, pues la fe se nos queda corta y necesitamos la fe de nuestros hermanos. Y cuando vamos a buscar a los ancianos de la iglesia, no podemos caer en el error de pensar que vamos a buscar solamente a aquellos hermanos que tienen canitas en la cabeza. Tenemos que recordar que cuando hablamos de ancianos, estamos hablando también de aquellas personas que espiritualmente tienen una madurez y una conexión espiritual potente, poderosa, que ha dado testimonio y que en unión con otras personas puede tener una mayor potencia cuando se va a orar por una persona que está enferma. Tenemos que reconocer cuáles son las virtudes, cuáles son las fortalezas de cada uno. Dice, oren por él ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto me hace pensar mucho porque a veces hay personas que pasan por ciertas situaciones y se autoculpan. Entonces, por la falta de perdón hacia ellos mismos, no pueden encontrar la sanidad que necesitan y no pueden creer que ellos merecen sanidad. La presencia de enfermedad en el cuerpo no es igual a una vida, ¿cómo te lo puedo explicar? No quiere decir que tú fuiste malo y que Dios te está castigando. Muchas personas lo ven de esa manera. Personas que están en enfermedades crónicas y que no se sanan y no se sanan, no es que el Señor los está castigando. Tenemos que sacarnos eso de la mente. El mismo Jesús le dijo a los discípulos cuando ellos le preguntaron que si aquel hombre que estaba ciego porque sus padres habían pecado. Y Jesús les dijo, no, ninguno pecó. Esto está pasando para que yo me glorifique. Así es que nosotros tenemos que tener en cuenta estas cosas. Y cuando vemos una persona enferma de mucho tiempo, no podemos decirle cosas como esa. No es porque han pecado, sino porque el Señor se va a glorificar en sus vidas en algún momento. Y nosotros tenemos que recordarle y darle ese aliento para que puedan seguir creyendo hasta el momento que sea el momento preciso, el momento adecuado para esa persona recibir la sanidad que Dios quiere darle a su vida. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que ver aquí, hermanos, aquí se está trabajando la parte psicológica del ser humano. Cuando nosotros guardamos lo que nosotros estamos sintiendo en lugar de compartirlo con otro ser humano, nosotros estamos lo que se llama embotellando. Y no es cuando estamos estudiando para un examen. Estamos embotellando emociones. Y cuando nosotros embotellamos esas emociones van a explotar de alguna manera. Hay personas en las que provoca ataques de pánico, ataques de ansiedad. Hay personas en las que provocan depresiones profundas. Hay personas en las que provocan rupturas familiares en muchas ocasiones. Y hay personas en las que les puede llevar justo hasta quitarse la vida. Tenemos que recordar, hermanos, que somos un solo cuerpo. Si uno sufre, todos sufrimos. Pero tenemos que estar pendientes y tenemos que estar prestos a escuchar. Tenemos que estar listos para escuchar a nuestros hermanos. Y cuando nuestros hermanos tengan ese momento de confesar algo que han hecho o de desahogarse de alguna situación que tienen, no podemos compartirla con otro hermano. Tenemos que saber que también tenemos que mantener confidencialidad. Y eso es algo que entra dentro de la función pastoral de la iglesia.
Cuando se habla de la función pastoral de la iglesia, no está hablando solamente al pastor, porque hay momentos en que hay hermanos que no se atreven a hablar con el pastor y hablan con algún otro hermano o con algún líder de la iglesia, y ahí se está llevando a cabo una labor pastoral. Ese líder o ese hermano se supone que entonces lleve a ese hermano que está confesando o que se está desahogando a llevarle a un encuentro con su pastor, para que entonces junto con el pastor puedan trabajar la situación. Tenemos que seguir los canales correctos, hermanos. Tenemos que seguir caminando juntos y tenemos que tener más confianza y tenemos que tener más lealtad y más confidencialidad, más privacidad, para que podamos seguir sanando como iglesia y evitar esa división que llega con el no poder ser sinceros los unos con los otros. Orar los unos por los otros. Oración justa es eficaz. Cuando nosotros oramos los unos por los otros, en medio de cualquier situación, usted puede estar seguro que el Espíritu Santo va a entrar y va a dar paz, va a dar salud, va a dar confianza. La primera iglesia atraía a la gente por el poder y por los milagros de Dios, por el carácter de sus líderes y las virtudes que ellos tenían como cristianos. Estos eran sinceros, tenían gran devoción, eran humildes, eran generosos, eran honrados, daban servicio, y la unidad entre ellos estaba plasmada en el estilo de vida de sus miembros. Tenemos que imitar a esa primera iglesia, hermanos. Tenemos que ser sinceros y tener esa dedicación, esa devoción. Tenemos que seguir siendo humildes. Recordemos que ser humilde no es ser pobres o parecer pobres. Ser humilde es poder reconocer las virtudes de otros por encima de las nuestras, aun cuando las nuestras sobrepasen las virtudes de los otros. Tenemos que recordar el ser generosos. Olvidémonos de ser egoístas. No podemos quedarnos, ¿verdad?, con todo lo que tenemos. En algún momento vamos a partir con el Señor. Así que vamos a compartir lo que tenemos, porque el Señor da, el Señor multiplica, el Señor provee. Y si nosotros oramos cuando vamos a hacer comida o cuando vamos a comer y le decimos, Señor, multiplícale a aquellos que le dan a los que no tienen, entonces nosotros tenemos que formar parte de los que le dan a los que no tienen, porque nosotros estamos pidiendo multiplicación, estamos pidiendo provisión del cielo, mas sin embargo, si no estamos dispuestos a dar, en nada nos es provechoso. Dice la palabra, ¿verdad?, que aquel que da alegremente es bendecido. Santo tú eres, Señor. Santiago finalizó el consejo diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Para que la oración sea eficaz, debe ser realizada por una persona justa, una persona que a la presencia de Dios ha sido justificada por Cristo y declarada inocente, limpia de todo pecado, santificada para Dios. Hablar con Él e interceder por otras personas. Eso es una persona justa. Así es que busquemos ser justos, hermanos. Nuestro resumen dice, la iglesia fue comisionada por Cristo para fungir como comunidad sanadora, donde las personas se sientan en libertad para acudir en forma individual o colectiva a buscar consuelo, apoyo y liberación de toda clase de enfermedad, sea física, moral, mental o espiritual. En ella los creyentes son llamados a interceder los unos por los otros, a hacerse solidarios los unos con los otros, por medio de las confesiones. Habrá oportunidad para la mutua edificación, brindándose apoyo los unos a los otros e intercediendo delante de Dios los unos por los otros. Hermanos, sigamos trabajando juntos como iglesia. Sigamos siendo una comunidad de amor, una comunidad de fe que lleve sanidad a nuestras diferentes comunidades. Tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Señor y demostrárselo al mundo. Compartamos lo que tenemos, ya sea la palabra del Señor, nuestros alimentos, nuestra ropa, lo que sea necesario para poder llevar la palabra del Señor a cada uno.
y poder seguir cumpliendo con esa gran comisión. Recuerden las lecturas diarias, de lunes a sábado, que se encuentran en la parte de abajo de la lección, de la página final de la lección bíblica. Les voy a decir, para aquellos que no tienen el expositor, durante la semana pueden leer para el lunes Éxodo capítulo 15, versos 22 al 27. El sanador es Jehová. El martes pueden leer el Salmo 31, versos del 1 al 24, clamor por sanidad. El miércoles, el Salmo 107, del 17 al 22, el poder sanador de la palabra. El jueves, Salmo 103, versos 1 al 5, agradecimiento por la sanidad. El viernes, Isaías 53, versos 1 al 5, el sanador varón de dolores. El sábado, Hechos 3, 1 al 16, sanidad de un cojo por la fe. Este domingo nuestro pastor estará dando la predicación a las 10 de la mañana, no te pierdas los radiales. Y el lunes tenemos a nuestro hermano Fir con otra cápsula de altar familiar. La fe se construye en casa. Vamos a hacer una oración final, como siempre. Pon tus preguntas, pon todo lo que quieras poner ahí en los comentarios, preguntas que tengas, dudas, también tus peticiones que quieras que nosotros oremos por ti. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú has estado con nosotros y porque tú sigues estando con nosotros. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están observando este video. Aquellos que lo van a ver más adelante, Señor. Aquellos, Señor, que estarán haciendo otras cosas y no pueden, Señor, comunicarse en estos momentos. Padre, yo te pido que todo aquel que este video alcance sea para tu gloria y para tu honra y sea edificado. Que pueda seguir creciendo en ti a través de esta palabra sanadora. Gracias, Señor. Aquellos que están enfermos, pon tu mano, Señor, sanadora sobre ellos. Aquellos que tienen enfermedades mentales, Padre, sé tú trabajando, Señor, ahí directamente con ellos. Oh, Padre, usa a las personas que están a su alrededor para ayudarles a mejorar su condición. Padre, gracias porque tú estás obrando, porque donde hay desbalances químicos, tú los estás regulando. Gracias, Padre, porque tú estás, Señor, fortaleciendo sistemas inmunológicos. Oh, Señor, gracias, porque todo lo que no es natural del cuerpo, oh, se sana en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, porque tú estás con tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado en medio de esta pandemia. Gracias, Señor, porque podemos llevarle palabra de sanidad, palabra de sosiego, palabra de salud, Señor, palabra de paz y de calma a las personas. Oh, Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Señor. Si hay alguno que no te conoce, Señor, y ha decidido aceptarte como su Salvador personal, Padre, sé tú allí con él, sé tú su testigo, sé tú glorificándote en su vida, sé tú dándole el consuelo que necesita su alma, la sanidad que necesita, Señor. Sé tú glorificándote, Señor, en su vida. Que tome el control tu Espíritu Santo sobre sus pensamientos, para que pueda, Señor, seguir adelante en tus caminos. Glorifícate en su vida, Señor. Glorifícate en su vida, Señor. Glorifícate en su vida. Dale mentores, Señor, en su camino, para que sean ayudándole a caminar y a seguir fiel contigo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta fue tu hermana Keren González y esta fue la lección 12 del Leccionario Bíblico Pentecostal, la Iglesia Comunidad Sanadora. Buenas noches.